¿Cuál es la evaluación general concreta que hace sobre el momento político actual? Bueno, como el momento político está dominado por lo electoral y las conductas de gobierno y oposición se explican precisamente por el hecho de que, abierta o no, están en campaña electoral, yo resumo el momento político en estas dos frases. Nunca en estos 11 años el gobierno de Hugo Chávez ha estado en peor situación de la que se encuentra hoy. Y nunca en estos 11 años la oposición ha estado potencialmente en mejor situación de la que se encuentra hoy. De manera que puedo imaginar que el resultado electoral va a reflejar esta contradicción que existe entre ambos sectores y va a ser, creo yo, muy satisfactorio para la oposición. ¿Qué indican las tendencias de las encuestadoras en este momento sobre la capacidad real o potencial que tiene la oposición y la que tiene el gobierno? Bueno, datos así muy precisos no hay, porque las últimas encuestas que yo leí fueron hasta mayo, que eran encuestas nacionales. Ahora están comenzando a salir encuestas por circuitos que dan más o menos una idea del asunto. Pero globalmente considerado el asunto, las encuestadoras continúan registrando la tendencia descendente en el respaldo al presidente y la tendencia al incremento en el respaldo a las fuerzas que adversan al presidente. De hecho, en mi opinión, hoy Chávez y su movimiento son minoría en el país. Una minoría muy fuerte y muy grande, por cierto, una minoría que se mueve entre el 40 y el 45%. Y eso, teniendo el gobierno y teniendo el dinero y teniendo todos los recursos a mano, es una minoría que se vuelve mayoría en términos prácticos. ¿Qué fortaleza y qué debilidad le encuentras hoy a la oposición? Su principal fortaleza, su principal fortaleza es la unidad misma. El hecho de que haya 165 candidaturas unitarias y únicas, yo creo que todavía no ha sido cabalmente internalizado por la población venezolana, pero lo va a hacer. En la medida en que se avance la campaña, en la medida que nos acerquemos a las elecciones, la idea de que donde cualquier tarjetica que tú marques, los votos van a ir para el mismo pote, esa unidad poderosísima. Yo creo que es lo más importante que tiene la oposición. Y su principal debilidad hoy es la económica, porque desgraciadamente en este país se aceptó la supresión del financiamiento público de los partidos y de las campañas electorales de los partidos, la situación económica general, pero también la amenaza permanente que el gobierno hace pender sobre los sectores que pueden mal que bien contribuir o ayudar a las fuerzas políticas, ha reducido la capacidad de financiar la campaña electoral por parte de los partidos políticos a una extrema precariedad. Y ese es un problema muy grave, porque bueno, siempre uno hace campañas hablando de que si creatividad contra dinero, etcétera, etcétera, pero la verdad es que un mínimo de recursos son necesarios siempre. Te hago la misma pregunta con relación al gobierno, fortaleza y debilidad. Bueno, la fortaleza del gobierno es Hugo Chávez. Él va a ser candidato para los 165 cargos, él va a tratar de plebiscitar como siempre la elección, de hacerla girar en torno a él, porque efectivamente todavía el país está muy polarizado, todavía el país se define por o contra Chávez, de manera que él va a actuar como lo que ha sido siempre el líder de un movimiento y el hombre alrededor del cual se deben producir las definiciones, o espera él que se provoquen las definiciones. Su debilidad principal descansa en el hecho de que el país está hoy viviendo una situación muy negativa en lo económico, con una situación eléctrica mala, con una crisis en materia de seguridad ciudadana, en materia de salud, de atención médica pública, muy deficiente. Entonces, por supuesto, todo eso tiene que tener consecuencias sociales y políticas. ¿Los trapos rojos ya no funcionan? Funcionan relativamente, pero además yo no creo que Chávez lo que hace es lanzar trapos rojos. Yo creo que las cosas que hace son parte de una estrategia, más que de divertir o distraer a la oposición, una estrategia dirigida a cohesionar su propia gente, su propia base. Esa es la primera parte de su campaña, impedir que continúe el deshilachamiento de su base popular, que él sabe que lo ha ido abandonando lentamente. Él sabe que entre el referéndum constitucional y los dos siguientes procesos electorales
2 de los 3 millones de votos que perdió para el referéndum constitucional no reaparecieron nunca. De manera que su campaña, con ese tipo de efectos como la brutalidad del ataque contra el cardenal, el regalo de los dioses que fue para él la ruptura de relaciones con Colombia, las expropiaciones, etc. Todo eso forma parte de una estrategia dirigida a su base, no a distraer a la oposición para que ésta no se centre en los problemas fundamentales. Has insistido mucho en que hay que ser optimista frente a las elecciones que se celebrarán en septiembre. ¿Cuál es tu optimismo? ¿En qué se basa ese optimismo? En la idea de que el mero retorno de la oposición al Parlamento, con una presencia significativa, va a introducir un cambio de calidad en la vida política venezolana. Si a los 5 gobernadores y al alcalde de Caracas se le añade un grupo parlamentario fajador, que denuncie, que debata, que sea una referencia para la población, una referencia opositora que hoy no tiene la población. Creo que tenemos razones, si eso se produce y como creo que se va a producir, para mirar con optimismo en la semifinal y prepararnos para la final, que es en 2012, en muchísimas mejores condiciones de lo que nunca antes habíamos tenido.